Hoy voy a hablar acerca de aquellos que son pobres de espíritu. Hoy es el tema que voy a tratar enseñar en esta preciosa mañana. Y quiero contarles en Lucas, quiero que vamos a Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino ¿de quién? De Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos ¿a qué? A entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué más? ¿Gustará de qué? Pero hay una frase que me gusta mucho que dice: fuérzalos a entrar. Yo recuerdo una vez que estábamos en Bogotá con mi esposo. ¿Cuántos han ido a Bogotá? ¿Cuántos han montado en el Transmilenio? Y estábamos ahí, no sé si tenía algo que ver con que estábamos sacando la visa, creo. Entonces mi hermano me dejaba en una estación y de ahí yo tenía que irme para otro lado. Bueno, un enredo ahí todo. Y pues yo estaba pues yo nunca había visto tanta gente montarse en un Transmilenio, ¿no? Son como ríos de personas. Y yo estaba así paradita, juiciosita, esperando que se abriera la puerta, como pues normal, ¿no? Como uno piensa que cuando de allá, ¡pum!, tiraron a un señor y el señor me cayó a los pies. Y yo me quedé como así. Y ese señor, o sea, lo sacaron, literalmente lo tiraron del Transmilenio. Y el señor a volverse a meter porque eso no era la estación. Y yo, uy, no, qué horrible. O sea, le metieron un empujón, una patada, yo no sé, pero el señor voló. Y yo nomás miraba al pastor. Y el pastor me decía, yo le decía: no, pues esperemos a que pase otro menos lleno. No, eso todos son llenos, eso todo es horrible. Y como pudimos nos metimos ahí. Y él con y esa cara de esa gente, ay Dios mío, una cara bien especiales. Allá me encontraba yo. Pero era a meternos como salchichas. O cuando, bueno, de pronto aquí lo vivimos en los buses urbanos, ¿no? Cuando uno se montaba, ¿cuál era el bus más lleno? El Papagayo, creo que eran los Papagayos, que eso montaba gente hasta por el techo y usted colgado. Yo nunca me monté en un bus así, se los digo, para mí eso era terrible, yo me sentía ahogada. Y ver ahora ese Transmilenio, y yo como que sufro de eso, de ver tanta gente a mi alrededor. Yo cerraba los ojos y el pastor apretando ese maletín, y uno, pues porque lo pueden robar, hermano. Y ahora sí, para bajarnos, no, facilito, todo el mundo los acaba uno. O sea, para entrar había empujones, pero había que entrar. ¿Y por qué les traigo esto? Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender y entender en esta mañana, que hay gente que hay que forzarla para entrar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y por eso voy a hablar de las personas que son pobres espiritualmente. Aquellas personas que pierden la fe, aquellas personas que creen que no tienen virtud de nada,
aquellas personas que no tienen buenas obras, que piensan que su vida es una desgracia, que es lo peor, que no tienen esperanza. Y hablo a aquellas personas porque esas personas las podemos encontrar en la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia sin esperanza, sin fe, tal vez perdieron el rumbo y no saben qué hacer, no saben y se encuentran con gente, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Y piensa porque ve al hermano que está con todo el entusiasmo, pero usted se ha ido como quedando en el camino y ha ido perdiendo y quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer, quiere hacer lo bueno, pero no, renunció a su esperanza, se siente abandonado, se siente triste, se siente todo lo malo. Pero el Señor decía ahí, vaya por los mancos, va por los cojos. O sea, el Señor les estaba hablando, nos está hablando a través de esta enseñanza, de que nosotros de pronto no tenemos esa cierta, o no vivimos ciertas situaciones, pero hay gente que sí la vive. Hay gente que está pobre en el espíritu y a los que estamos supuestamente mejor en el espíritu, ayudarlos y forzarlos a entrar. Porque los tiempos son muy cortos, ¿cuánto lo entienden? Y Él nos ha dado a nosotros, y hablo específicamente en esta mañana, que Él nos ha dado la fortaleza de hacer lo correcto. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre nos lleva a nosotros a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Pero somos nosotros quien decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer lo malo o si vamos a hacer lo bueno. Si vamos a hacer lo correcto o vamos a hacer lo incorrecto. Si vamos a tener paz o vamos a tener desasosiego. Porque uno sabe que hay gente que no duerme por las deudas. Hay gente que no duerme porque tiene su vida vuelta a un caos. Hay gente que pierde la paz por situaciones que están viviendo en su casa, tal vez con sus hijos, tal vez con su pareja, o tal vez, qué sé yo, y se les va el sueño, se les va el gozo y empiezan a vivir un estrés dentro de ellos y se empiezan a enfermar, ¿no? Porque el estrés causa enfermedades. Pero está en nosotros que tenemos que aprender a vivir y a manejar todas ese tipo de situaciones, porque si tú y yo no aprendemos a manejar, ¿cómo vamos a poder ayudarle a otra persona a que entre a buscar del Señor? Si a ti se te ha olvidado lo que es estar en la presencia de Dios. Yo creo que el Señor nos habló fuertemente durante este tiempo de Veraca. Dios daba palabra para todos, porque así no te haya hablado a ti, no te hayan dicho, vea usted el de la camisa verde o algo así. Usted sabe que Dios le enseñó, usted sabe que Dios le habló, usted sabe que Dios a usted, cuando usted tiene su lugar secreto, Dios ahí siempre le va a hablar. Pero nosotros, hablo en general, tenemos que entender que nuestros sentimientos son inestables. ¿Cuántos saben que sí? ¿Cuántos saben que usted un día amaneció con carita feliz y por la tarde o a mediodía o a los 5 minutos ya no se les puede hablar? El día domingo, le hicimos pues la despedida a Michael y entonces le hicimos un asado, porque pues él quería, le dijo, no, yo quiero, o sea, le preguntamos, bueno, yo quiero un asado, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, hicimos un asado aquí y llegó llegó alguien de Pilares y estaba recién levantada esta persona. Entonces yo la miré y yo dije, estos de los que se levantan de mal genio. ¿Usted ha visto gente que levanta de mal genio?
Y yo no le hablé. Yo no le hablé porque estaba como ida, como que mal geniada, o sea, como que estaba ahí. Yo le dije, nada, esperemos a que se le pase, porque uno tiene que aprender a conocer la gente, ¿no? O usted es el que levanta de mal genio. ¿Sí? Ay, no, qué pereza. Levante con gozo, con alegría, hermano, porque es un nuevo día, una nueva oportunidad. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Yo me levanto contenta. Yo no me levanto de mal genio. Por ejemplo, hoy llegó alguien, parecía un zombie. ¿Qué te pasa? ¿Estás trasnochado? Es que sí. Y después llegó como a los 5 minutos, ya le había cambiado la cara. Y le digo yo, ya te cambió la cara. No, pero todavía soy zombie. Le dije, pero había cambiado su rostro, había cambiado la actitud. Porque es que nosotros tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? A que cuando somos pobres de espíritu, permitimos que los sentimientos, permitimos que nuestras emociones nos gobiernen. Y por eso se nos dificulta de pronto enfrentar las dificultades, enfrentar las circunstancias, enfrentar todo lo que nos pueda pasar. Amén. Y mire, y algo que me gusta, a mí me gusta mucho trabajar las emociones y estudiar acerca de eso, porque uno tiende a ser emocionalista, ¿o no? ¿Usted no? Yo tiendo a ser emocionalista, pero yo le digo, Señor, ayúdame a ser aterrizada. Ayúdame a no dejarme vencer por las circunstancias o por lo que esté pasando, porque eso no va a determinar el rumbo de mi vida. Porque usted con llorar y llorar y llorar, ¿usted qué gana? Una arruga bien tremenda, hermanas. Y le hablo a las mujeres. Unas patas de gallina, la cosa más terrible. Mire, me tocó de tanto llorar. Y yo digo, no es posible que podamos toda la vida pasarnos llorando, pasarnos lamentando por cosas que pasaron. Ya no podemos echar. Mi abuela decía, no se puede llorar sobre la leche derrama. Usted también lo sabe. Y no sabemos una cantidad de dichos, pero siempre me gusta tratar las emociones porque en las emociones de nosotros se refleja el carácter de Cristo. Entonces, entre más emocionalista usted es, quiere decir que usted está un poquito alejado de llegar al carácter que Cristo quiere formar en tu vida. Por eso nosotros tenemos que entender que las emociones son nuestro enemigo número 1, porque esas emociones son las que nos evitan a nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Las emociones nos confunden y a veces nos hacen tomar decisiones que más adelante las vamos a lamentar. ¿Cuántos han tomado una mala decisión en sus emociones? Yo recuerdo una vez mi hija tenía el cabello larguísimo, y ella siempre tenía un cabello muy lindo, muy lindo. Mi hija tenía un cabello muy hermoso, se cuida mucho su cabello, y un día le entró la loquera de cortarse el cabello. Las que son viejitas aquí ¿se acuerdan? Y un día llegó y le dije yo, no te lo vas a cortar, que después te vas a arrepentir. No, que yo me lo corto, que ya, vea, se lo mochó aquí. Como a los 3 días ya estaba arrepentida de haberse cortado ese pelo. Bueno, otra vez lo tiene largo y lo tiene bonito. Y sí, son emociones y son cosas de que uno dice. Por ejemplo, mi suegra, yo le hablo a ella porque ella me decía que ella compraba algo y después se arrepentía de haberlo comprado. Y yo le digo, eso son emociones. ¿Por qué te vas a arrepentir de comprar algo que sabes que es para ti? ¿Sí o no? Miren, nuestras emociones a veces priman demasiado a nosotros y nos hacen a veces o dudar de lo que estamos haciendo o arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor de que nuestros sentimientos, a pesar de que no son confiables, porque la misma palabra lo dice, que lo más engañoso es que nuestro corazón.
Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros anhelos son los que a veces nos dicen, sí, vamos, 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 cuando usted en el fondo sabe que no. ¿Sí ven? Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Debemos seguir la sabiduría en lugar de seguir tus emociones. Debemos seguir la sabiduría de Dios o pedirle a Dios, danos la revelación, que seguir nuestras emociones. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestras emociones son nuestro peor enemigo. Nuestras emociones nos pueden llevar a hacer lo malo, como les dije, y a perder nuestra comunión con el Señor. Y cuando el Señor les hablaba a aquellas personas y decía, tráigalos, hay que forzarlos a entrar, nos encontramos en la iglesia que hay mucha gente que está viviendo una situación difícil. Hay mucha gente que está viviendo una situación difícil espiritualmente y no encontramos quien lo levante, no encontramos quien lo va a ayudar. Simplemente encontramos personas que se quieren aprovechar de la situación, de la exactamente, ahí a veces se me enreda la lengua. Usted me ayudaron. De la situación en que tú estés. A veces como líderes se puede llegar a fallar en que yo conozco la falencia de tal persona y me puedo aprovechar de esa falencia. ¿Sí me hago entender? Yo conozco el faltante, conozco el vacío que hay en esa persona y como líder puedo llegar a fallar y manipular de tal manera que esa persona termine haciendo lo que uno quiere. Miren lo terrible que es. Miren lo terrible que es nosotros ser pobres de espíritu. Y no solamente en la vida aquí, en tu casa, tu marido, tu esposa, puede ser la persona que conoce tu debilidad y te manipula. Conoce y te mueve y te maneja de tal manera que usted se creyó el cuento. ¿Sí me entienden? Y cuando ustedes dicen, ¡oh! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estaba atento? ¿Por qué no abrí los ojos? No. Es porque conoce tu debilidad. Y así es como nosotros tenemos que entender de que debemos crecer en Cristo. Cuando yo crezco en el Señor, puede pasarme lo que me pase, yo me tengo que poner en pie y seguir adelante. Puede caerse como la canción, ¿no? Que nada me va a separar del amor de Cristo, ¿no? Y usted la canta y usted, ay, se la baila, se la goza, que vaya, vea la situación, que viva. Y si puede decir, ay, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y lo separó la situación económica, lo separó el marido, la esposa, los hijos, el trabajo, lo separó todo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar continuamente buscando la presencia de Dios para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la palabra lo dice, y yo cada 8 días se lo digo, que tengo el privilegio de predicar, el amor de muchos se va a enfriar. Y nos toca a los que estamos avivados. ¿Cuántos avivados hay aquí? Bueno, hay bastantes avivados. Ayudar al que se está apagando, ayudar al que está en desgracia, ayudar al que está cojeando, al más débil, ayudarlo y meterlo de un golpe, un golpe no, pero sí ayudarle con un empujón, hermano. Mire, yo les conté la vez que el pastor me metió qué tremendo empujón en esa bicicleta que me fui a dar allá, pero él no lo hizo por mal, él lo hizo para poderme ayudar a subir ese coso, pero me estrellé contra esa malla
Y qué golpe tan berriondo que me di. Y allá más adelante me golpeó él. Y que Dios pelea por mí. Pero mire, empujar. ¿Cuántos los han empujado? ¿Y se han caído? ¿Cuántos han caído cuando los han empujado? Mire, yo recuerdo tanto una vez, y yo por eso le tengo mi respeto a los caballos, y yo les contaba. Cuando yo era pequeña, mi hermano, si yo era maldadosa, mi hermano era 3 veces yo. Y estábamos en una finca, por allá en apartado. Yo nunca había montado en un caballo, jamás en la vida. Y yo me monté en el caballo. Primero, qué susto, pero me monté en el caballo. Y mi hermano, se le entró el diablo, cogió y le metió una golpe. Y imagínate, yo no, ay, Dios mío, bendito. Y ese caballo arrancó. Yo gritaba, yo lloraba, pero yo me agarraba a ese caballo porque yo no me quería caer. Imagínate, yo era una niña. Uy, no. Y le hizo tan duro. Y bueno, yo no me acuerdo cómo el caballo paró. No me acuerdo. Realmente eso como que me borró de mi mente. Pero yo nunca más volví a montar caballo. Jamás. No, yo no he podido superar. Ni me vaya así, pasó la valla. No, hermano, déjeme quieta ya quedaría así conejo. No me voy a montar en un caballo. Pero fue porque él afectó mis sentimientos. ¿Sí me entiende? Él llegó y yo toda emocionada y el bendecido a le da por... Es que él era maldadoso, hermano. Maldadoso. A mí me pasó de todo en ese lugar. Ahora es que me acuerdo. Y yo decía, bueno, era el mismo diablo que me quería matar por allá o que quería. Pero no, eran unas cosas terribles. Pero yo aprendí a vivir, o estoy aprendiendo a vivir, como dice un libro, por encima de mis emociones, de mis sentimientos, de mis cosas. Porque cuando uno tiene algo enfocado o se tiene algo en mente, nosotros tenemos que trabajar y trabajar por cumplirlo. ¿Cuánto lo entienden? Así las personas a su alrededor no quieran o no te aporten, usted tiene que decir, bueno, yo tengo que seguir adelante. Yo no me puedo estar toda la vida llorando, yo no me puedo estar toda la vida lamentándome por lo que pasó, por lo que no fue, por lo que sí fue. No, hermano. Es como esas personas que pelean y se acuestan a dormir y después piensan, uy, yo le hubiera contestado esto. Ya es para qué, ya peleó, ya no digo lo que tenía que. ¿Cuánto le ha pasado? Y uno dice, uy, yo por qué no le contesté esto, por qué no le dije lo otro, por qué. Y verdad, y uno pierde tiempo pensando bobadas. O yo por qué no actúo así. O bueno, cantidad de cosas y perdemos el tiempo. Y dejamos que nuestras emociones vuelvan ¿a qué? A gobernarnos. Porque ese es el problema del pobre de espíritu. Se deja gobernar por las emociones. Se deja gobernar por los sentimientos. Cuando esos sentimientos que está ahí, que está ahí haciendo, te están llevando a cometer errores o te están llevando a vivir en un mundo aislado, donde nadie me quiere, todos me odian. ¿Se acuerdan de esa canción? Entonces, el enemigo siempre va a querer que tus emociones primen por encima de todas las cosas. Tu espíritu tiene que ser renovado todos los días. Debemos anhelar la santidad, debemos anhelar la justicia de Dios todos los días en nuestra vida. Decirle, Señor, haz justicia sobre mis adversarios, o mira mis enemigos cómo se han levantado. Yo les he dicho, a mí los salmos lo ayudan a uno mucho. Y uno mira cómo David tal vez no le contaba a alguien sus problemas, pero David le contaba sus cosas a Dios. Y él se desahogaba con Dios y le componía canciones a Dios, o sea, a través del canto. Y yo me le estaba leyendo una parte, un libro, y decía ese libro, ¿qué tal que usted
cuando le estuviera pasando algo, le cantara a Dios la situación que está viviendo? ¿Qué canción saldría hoy de su vida? ¿Cómo está hoy emocionalmente? Y usted dijera, uy, hoy lo voy a cantar al Señor, qué sé yo. No sé, lo que usted le venga según como esté su estado de ánimo. Pero David nos enseña a través del libro de los Salmos que cuando yo le hablo a Dios, le canto a Dios, le expreso a Dios todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy viviendo, Él va a traer refrigerio a tu vida. ¿Cuánto lo entienden? Pero el que es pobre de espíritu no va a entender eso. El que es pobre de espíritu se esconde. El que es pobre de espíritu siempre está triste, aburrido, acongojado. Pero yo estoy viendo aquí muchos avivadores, amén. Nosotros tenemos que decirle al Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Haz tu voluntad. Tal vez lo que tú anhelas, tal vez lo que tú quieres son tus emociones y no es lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer lo otro? Pero unos son los planes tuyos, otros son los planes de Dios, y el Señor nos lo dice en la palabra. Nosotros debemos de morir a nuestra vida egoísta, a nuestro ego, a nosotros, y poder disfrutar de la vida abundante que Dios nos da. Hay gente que no disfruta nada. No disfruta el que se levante, no disfruta el que tenga el cabello largo o corto, no disfruta que nada, hermano, nada. ¿Por qué? Porque sus emociones priman por encima de la voluntad o de las cosas de Dios. Y por eso cuando una persona pobre de espíritu le falla al Señor, se siente arruinado, se siente mejor dicho, que no vale nada. Y se le olvida todo lo que Dios ha hecho. Y lastimosamente cuando leía yo, ¿cuántos saben los temperamentos de la gente, no? El flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Entonces yo leía que el colérico, su pareja es un melancólico. ¿Cómo la ve usted que tiene gafas? Yo dije, con razón. Con razón. Un colérico busca un melancólico. Y así el diferente carácter de cada persona. Y yo decía, con razón, porque se imagina un colérico con otro colérico. Eso es una bomba explosiva. Eso es una bomba tremenda. ¿Cuántos coléricos hay aquí? ¿Cuántos sanguíneos? Yo iba a decir es que sanguinarios. Sanguíneos hay aquí. ¿Cuántos melancólicos? A ver. ¿Cuántos flemáticos hay aquí? Y todas esas cosas porque eso es lo que Dios ha impregnado en nuestra vida, nosotros tenemos que manejarla. ¿Para qué? Para poder ayudar al que es pobre de espíritu. Porque la palabra dice a los que se casan que ya no son dos, sino que van a ser uno. Entonces, imagínense que su pareja esté mal y usted esté peor y no pueda ayudar. Entonces uno dice, ¿ahí qué? Los dos son pobres de espíritu. Siempre va a haber alguien que es fuerte, siempre va a haber alguien que te va a ayudar a levantar. Dios va a poner a alguien a tu lado para poderte, porque tal vez usted me dice, pastora, yo soy pobre de espíritu. Yo a veces necesito a alguien que me levante, que me ayude, que me dé una palabra de aliento.
Yo a veces me siento triste porque soy un ser humano, ¿no? Y era porque soy melancólica, hermano. Y yo lucho con eso porque yo no me puedo dejar dominar. No, yo tengo, no, ay, ¿qué cuento estás llorando? Y he aprendido, ¿sabe que yo me sorprendo conmigo misma? Yo no sé si ya será la edad o qué, que estoy llegando como a una madurez. Pero me pueden pasar cosas terribles y no lloro. Para mí eso es lo máximo. Y puedo estar viviendo, no me salen lágrimas. De pronto me da rabia y lloro de la piedra, porque eso sí de pronto me da. Pero ay, qué cuento, hermano. Que yo era así. Yo lloraba por Daniela, yo lloraba por Santiago, lloraba por el pastor, lloraba por Toby, lloraba por todos. No, yo ahora me siento como que de verdad lo que Dios ha depositado en mi vida lo he entendido. Y puede pasar lo que me pueda pasar. Me siento y digo, Señor, eres tú el que me da la fuerza, eres tú el que me da la fortaleza, eres tú el que me pone de pie, eres tú, Señor. Y he entendido que en cada situación Dios tiene el control de mi vida. Si tú eres una persona pobre de espíritu y tú eres el eje, la columna espiritual de tu casa, ¿cómo estarán todos? Y por eso el Señor hablaba a mi corazón, porque hay muchas personas que se sienten acusadas, que se sienten oprimidas, que se sienten que no valen nada, se sienten que por más que quieran agradar a Dios no lo pueden hacer. Pero hay una palabra bien linda que el Señor nos da en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como ¿qué? Como blanco. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender, ¿podemos fallarle al Señor? Sí. ¿Podemos fallarle a nuestra familia? Claro que sí, podemos fallar porque no somos celestiales, somos humanos, somos carnales, hermano. Pero nunca se nos olvide que tenemos redención. Nunca se nos olvide lo importante que es vivir bajo la convicción de que Dios me perdona, la convicción de que le puedo fallar a Dios en una cosa, pero no volverlo a repetir en lo mismo, ¿no? Y Dios me va a perdonar y me va a levantar. Porque cuando el pecado quiere venir a tu vida, lo que quiere es anularte. Lo que quiere es apagar la llama, lo que quiere es venir a juzgarte, a acusarte. Y tú te empiezas a sentir diminuto. Y empiezas a esa llama que estaba encendida, empieza a apagarse. Y resulta que tú eres la única llama encendida en tu casa. Eres la única llama que hay en tu casa encendida. Y si tú te apagas, se apaga todo lo de tu casa. Por eso nosotros tenemos que ser esos ricos espirituales. Por eso nosotros tenemos que decirle: Señor, ayuda a controlar mis emociones. Señor, ayúdame a vivir correctamente. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Si estoy a punto de embarrarla o de fallarle, Señor, retén mis pasos. Hermano, pero si tenemos una comunión diaria con el Señor, porque debemos de volver, porque sabe, hay gente que volvieron atrás. Hay gente que buscaron de Dios intensamente, pero volvieron atrás y se les olvidó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy viven una acusación terrible y dicen: yo no puedo volver a la iglesia porque soy el más pecador de los pecadores. ¿Cuántos han encontrado gente así? No, yo no puedo volver a la iglesia porque soy el más de los más pecadores. No. Hay redención, iglesia.
hay redención de parte de Dios.